Continuamos ahora con nuestro especial de noticias sobre la posesión del nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Ya lo decíamos, el nuevo jefe de Estado fue elegido en una segunda vuelta el pasado 3 de abril. Allí se enfrentó al expresidente José María Figueres y logró un 52,8% de los votos. Costa Rica sigue siendo considerada una de las democracias más estables de la región y es un ejemplo para América Latina en varios sectores. No obstante, hay índices sociales y económicos que en los últimos años han generado una especie de retroceso. A esta hora continuamos viendo las imágenes que nos llegan en vivo desde la sede de la Asamblea Nacional, donde se realiza el traspaso de poder. Carlos Alvarado le entrega el poder a Rodrigo Chávez, que será presidente de este país hasta 2026. Para analizar la llegada del mandatario a la Casa Presidencial y los retos que le esperan en estos 4 años, nos acompaña en el estudio Manuel González. Él es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, y vía Skype Nancy Hernández, politóloga costarricense, y Alejandro Molina Ramírez, politólogo del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica. A los tres les doy la bienvenida a France 24. En principio, conozcamos quién es Rodrigo Chávez, una figura popular dentro del país, pero que no está exento de polémica tras ser sancionado por acoso sexual cuando trabajaba para el Banco Mundial. Alba Santana tiene los detalles. Economista de profesión y natural del Distrito del Carmen, en Costa Rica, Rodrigo Chávez obtuvo un doctorado económico en la Universidad de Ohio, lo que le abrió las puertas al Banco Mundial, donde trabajó durante más de 25 años. Vea, yo estaba en situaciones de crisis económica como la que podría estar viviendo Costa Rica. En 2019, el político renunció a su cargo y volvió a Costa Rica. Comenzó su carrera política al ser fichado para ocupar el Ministerio de Hacienda, puesto que desempeñó durante 184 días y del que también terminó renunciando. No fue hasta 2021 cuando anunció que se unía al Partido Socialdemocrático, desde donde ha defendido políticas conservadoras, con un discurso nacionalista y a favor de la recuperación económica del país, a través de pactos con organismos como el FMI. El actual acuerdo negociado puede mejorarse de acuerdo a los intereses del país y que yo estoy muy anuente a renegociarlo con el compromiso de que no incluirá más impuestos. En su corta trayectoria política, Chávez ya se ha visto envuelto en varias polémicas. El mismo año que abandonó el Banco Mundial, este lo sancionó por acoso sexual a 2 de sus trabajadoras entre 2008 y 2013. Y recientemente, el periódico Wall Street Journal publicó que Chávez también habría acosado a mujeres en Indonesia entre 2018 y 2019, acusaciones que siempre ha negado. Este periodista, quien tardó 12 semanas para escribir la nota, afirma que hubo una conducta inapropiada en la oficina de Indonesia. ¿Y sabe usted cómo sustenta esa temeraria afirmación? Con gente familiarizada con el caso. El político, muy popular entre los costarricenses, también ha sido señalado por financiar su campaña con cuentas bancarias no declaradas. A nuestros invitados vuelvo a agradecerles por acompañarnos en este especial sobre la posesión de Rodrigo Chávez como presidente de Costa Rica, y también le doy la bienvenida a Cindy Regidor, corresponsal de France 24 en esta nación. Ella se encuentra en San José. Cindy, buenos días para usted. En este momento vemos que no ha iniciado formalmente este traspaso de poder en la sede de la Asamblea Nacional, pero cuéntenos, se había hablado de una ceremonia austera, pero pues vemos que también cuenta con un centenar de delegaciones internacionales. ¿Cómo se está desarrollando hasta el momento este evento? Hola, buenos días. Bueno, aquí un ambiente bastante festivo, con muchas presentaciones culturales, diferentes ballets folclóricos que han venido de distintas partes del país para engalanar la Plaza de la Democracia, que está contigua a la Asamblea Legislativa, en donde ya se encuentran los invitados listos para que empiece la ceremonia de traspaso de mando presidencial. En Costa Rica, la gente está viendo, la mayoría, esta transmisión en sus casas a través de la televisión, mientras que en la Asamblea Legislativa se encuentran ya las delegaciones de los países y de organismos internacionales que, como lo has dicho, son
casi un centenar. Entre ellos se encuentran el rey Felipe de España, el presidente de Colombia, Iván Duque, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. También importante que ha destacado la administración entrante la invitación de los pueblos indígenas, representantes de poblaciones indígenas que hoy llegaron aquí para también ser parte de este solemne ejercicio. Y el ambiente, como te digo, bastante festivo. Aquí en los alrededores hay bastante seguridad, pero sí también hay personas que están en las cercanías para poder apreciar la entrada de las delegaciones. Hubo también una plegaria, un evento religioso en el que participó el presidente electo Rodrigo Chávez, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y un representante también o líder de la Iglesia Evangélica. Posteriormente ingresó aquí en la Asamblea Legislativa para dar inicio a este acto que está a pocos minutos de arrancar. Cindy, justamente en estos momentos vemos las imágenes de la entrada del actual presidente Carlos Alvarado, el presidente saliente, y también le pregunto si hasta este momento se conoce alguno de los temas en torno a los que girará el discurso del primer discurso de Rodrigo Chávez como presidente del país. Todavía no se conoce, pero sí se sabe que en las conversaciones que ha tenido el presidente electo Rodrigo Chávez con su gabinete ha dejado claro que la prioridad de su gobierno va a ser la prosperidad, mayor generación de empleo. Esos son los ejes más importantes con los que quiere empezar su administración, una serie de decretos que ayuden a bajar el costo de la vida para las poblaciones más vulnerables. Fue lo que trascendió tras las reuniones previas que tuvo con su gabinete. Hoy por la tarde tendrá su primer consejo de gobierno una vez que concluya esta ceremonia, así que esperemos a ver qué dice sobre estos temas, si tiene propuestas en concreto al respecto, cuál será su política en lo social y como ya escuchábamos también en la nota acerca de su trayectoria, de su polémica en cuanto al tema de derecho, de género y las acusaciones en su contra, cuál sería también la tónica en ese sentido. Hoy un par de diputadas del Partido Frente Amplio no asistieron, ayer anunciaron que lo harían de una manera de protesta por esa situación que se le achaca al presidente electo Rodrigo Chávez. Cindy, a usted muchas gracias. Le pido que por favor continúe conectada con nosotros para volver más adelante con usted. Costa Rica es un país de 5,2 millones de habitantes que en 2021 registró un desempleo de cerca del 14% y en 2020 la cifra era del 24%. La pobreza para el año pasado se ubicaba en 23%, mientras que en 2020 fue de 26,2%. Así que en este momento empiezo preguntándole a Manuel, bienvenido de nuevo aquí al estudio de France 24. ¿Cuáles son las condiciones en las que Carlos Alvarado deja el país? Un país cuyo Producto Interno Bruto depende fuertemente del turismo, que se vio prácticamente frenado por la pandemia. Claro, bien has dicho que Carlos Alvarado, digamos, deja una economía en donde de alguna forma la deuda externa del país ha aumentado. Esto ha implicado un poco relacionado con la cuestión del COVID-19 y en ese sentido también deja de alguna forma unos índices positivos como es la reducción de la pobreza. Obviamente no es un índice, digamos, de un dígito como todos los presidentes querrían tenerlo, pero de alguna forma deja un sinsabor de que efectivamente deja el país endeudado, obviamente por los gastos sociales asociados a la pandemia, pero también deja esos índices sociales un poco más aliviados en términos de pobreza. Bueno, paso a hablar con Nancy Hernández, ella es politóloga, en este momento se encuentra en Costa Rica. Nancy, bienvenida y le pregunto lo mismo. Básicamente, ¿cuáles son las condiciones en las que Carlos Alvarado le entrega el país en este momento a Rodrigo Chávez? Buenos días, mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Pues sí, efectivamente existen problemas importantes, ya lo mencionabas anteriormente con el tema de desempleo, ¿verdad? Me parece que es el principal elemento y creo que el presidente electo Chávez ha sido muy claro en el sentido de que los primeros decretos y las primeras iniciativas van a estar trabajando en temas de simplificación de trámites, en el tema de desempleo, veremos, han venido tocándose algunos temas, por ejemplo, con el tema de reducción del el precio en
en las medicinas que eventualmente podrían empezar a sentirse un poco más en el bolsillo, porque obviamente, y esto se ha complicado con el tema de pandemia, el aumento en el empleo, pues ha venido a complicar mucho más las condiciones que teníamos prepandemia. Bueno, en estos momentos, justamente en las imágenes que estamos viendo, está prácticamente llegando a la Asamblea Legislativa el nuevo presidente del país, pero continúo hablando con Alejandro Molina, él también es politólogo, también se encuentra en Costa Rica y le pregunto su punto de vista respecto a estas condiciones que vive la nación en este momento. Sí, en realidad hago eco de las dos intervenciones anteriores. Sí agrego que la situación socioeconómica del país se encuentra sumamente deteriorada, no únicamente a raíz de estos últimos 4 años de gobierno del presidente saliente Carlos Alvarado, sino que son reflejo de un modelo de desarrollo consolidado desde hace al menos 4 décadas en el país. La frágil situación de las finanzas públicas se viene manifestando desde hace más de una década, debido justamente a las políticas públicas implementadas para hacer frente a la crisis financiera de 2008-2009 y pareciera ser que de alguna forma la manera en la que el actual gobierno saliente, repito, ha intentado abordar la problemática ha generado una conflictividad social de las más altas en las últimas décadas. Tuvimos la huelga más extensa durante este gobierno a raíz de la reforma fiscal impulsada a finales de 2018 precisamente para hacer frente a la frágil situación de las finanzas públicas, y cuando en el año 2020 se anuncia la negociación con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un empréstito que supera los 1.700 millones de dólares y las políticas que se implementarían para demostrar al fondo la capacidad de pago del país, también originó ciclos de protesta relativamente inéditos en la historia reciente del país. Entonces, el presidente Chávez tendrá que hacer frente no solamente a la frágil situación económica que enfrenta el país, sino también a una situación política marcada por la polarización y por la conflictividad social, tanto a nivel político, político institucional, a nivel formal, entre las distintas fuerzas políticas representadas, por ejemplo, en el Poder Legislativo, y también a nivel social entre los distintos movimientos sociales, sectores de la sociedad que durante estos 4 años, repito, han vivido situaciones de conflictividad sumamente notorias. Bueno, vuelvo aquí al estudio, Manuel, y le pregunto cuál puede ser considerado el principal legado del presidente Alvarado y también la principal deuda que le queda con el pueblo costarricense durante su administración. Bueno, el principal legado creo yo que es básicamente en lo relativo a los derechos de las minorías sexuales y todo lo que tiene que ver con la conquista de derechos para los ciudadanos. Es decir, el Partido de Acción Ciudadana es un partido de centro-izquierda que de alguna forma se ha caracterizado por avanzar en estos, digamos, en estos asuntos. Obviamente su gran, digamos, deuda va a ser en el tema económico. Obviamente Costa Rica, digamos, llega a este año con la premisa de alguna forma de que necesita un rescate del Fondo Monetario Internacional, y obviamente el presidente Alvarado va a quedar, digamos, como el presidente que no logró conseguir esa, digamos, solución a un problema tan urgente como lo fue, o como lo es mejor, la crisis económica en Costa Rica. Nancy, paso a preguntarle a usted también, el principal logro y la principal deuda que se puede resaltar del presidente Carlos Alvarado, que hoy deja el poder. Concuerdo con el tema de derechos humanos. Sin embargo, me parece que se da una base en la parte económica importante, por lo menos para iniciar nuevas negociaciones. El acuerdo que se firma con el Fondo Monetario da la estabilidad para empezar a hacer, ahora sí, digamos, en un periodo tal vez post-pandémico, empezar con cambios importantes, y ya lo anunció el presidente Chávez con una posible renegociación de este acuerdo. En cuanto a los faltantes, a las deudas, me parece que el tema
tema de conectividad en la parte educativa es un tema importante, lo sentimos en el periodo pandémico, donde el sector educativo público marca una diferencia importante con la educación privada, en detrimento, obviamente, de la educación pública, donde mucha de nuestra población de niños y jóvenes no tuvieron la posibilidad de continuar de una manera normal, entrecomillado, ¿verdad? Siguiendo con el tema de conexiones. Me parece que también el tema de corrupción salió en algún momento con algunos cuestionamientos que se hizo a la presidencia y al presidente Carlos Alvarado sobre el manejo de datos personales de la ciudadanía. Y obviamente que esto también se vio plasmado en cuestionamientos que se hacen a algunas figuras de las alcaldías municipales en Costa Rica. Por lo tanto, el tema de corrupción vuelve nuevamente a tomar un auge importante en el país, y igual las respuestas que en algún momento se dieron al Ejecutivo pues no satisfacieron adecuadamente las demandas de la ciudadanía. Así que me parece que estos dos elementos, aparte de los que mencionaba Manuel, me parece que son fundamentales en este caso. Nancy, vamos en este momento hasta San José, justamente a la asamblea donde en este momento está juramentando el nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo allí. Señor presidente, le ruego levantar su mano derecha. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demandan. Ruego al señor presidente don Carlos Alvarado Quesada y al señor Rodrigo Alberto Chávez Robles acompañarnos al frente de la mesa del directorio para el acto de transmisión del mando presidencial. Mucho éxito, presidente. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea. Gracias, señor presidente.
Bueno, justamente veíamos las imágenes en las que Rodrigo Arias Sánchez, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, le impuso ya la banda presidencial al nuevo jefe de Estado. A partir de este momento, Rodrigo Chávez ya es el nuevo mandatario de Costa Rica. Estábamos hablando con Nancy y con Manuel sobre el legado, el principal legado y la principal deuda de Carlos Alvarado con el pueblo costarricense, y no quisiera pasar a otra pregunta antes de hacerle este mismo cuestionamiento a Alejandro Molina. Quisiera conocer su opinión al respecto. Sí, yo hago también nuevamente eco de la respuesta que dio el compañero Manuel. Hay que recordar que en el año 2018 el presidente saliente, Carlos Alvarado, gana las elecciones en un contexto marcado por la polarización alrededor de la posibilidad de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. Parece ser que, y podemos afirmar que el presidente ha cumplido pues con su promesa de campaña y con la bandera que defendió en la campaña electoral en la cual resultó electo alrededor de los derechos civiles de estas poblaciones sexualmente diversas en nuestro país. La principal deuda que deja el presidente, además, como repito, de la frágil situación macroeconómica del país y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional negociado, pero que todavía no ha llegado a buen puerto. A eso yo le sumaría lo que mencionaba anteriormente sobre el diálogo social, sobre la apertura hacia demandas plurales de la sociedad costarricense. Lo que hemos resentido a lo largo de estos 4 años es que el presidente Alvarado se ha encontrado muy influido por los grupos de poder económico, grupos de poder empresarial también, que han sido muy influyentes tanto desde puestos de gobierno directamente. Su gabinete estuvo bastante nutrido de figuras provenientes de estos grupos y también alrededor de influencia, quizás podríamos llamar informal, sobre su gobierno, que durante estos 4 años han sido muy marcados. Entonces, podríamos afirmar que la principal deuda, o al menos que identificamos en el Observatorio de Política Nacional, además de las cuestiones políticas, político-económicas y demás, sí están muy relacionadas con el diálogo social como solución a la conflictividad y la polarización que en determinadas coyunturas se manifiesta en el país. Bueno, justamente desde la redacción de France 24 preparamos un informe con el balance de la nación que recibe Rodrigo Chávez. Costa Rica, ya lo decíamos, es considerado uno de los países más estables y con mayor respeto a la democracia en la región. No obstante, durante los últimos años se ha registrado un deterioro en sus indicadores. Veamos más detalles en el informe. Es una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, pero Costa Rica también enfrenta crecientes retos de pobreza, desempleo y criminalidad, entre otros, que tendrá que asumir el nuevo presidente de la nación. Yo me he comprometido y me empeñaré en impulsar profundos y positivos cambios en la forma de gobernar Costa Rica democráticamente. Y es que, a pesar de que Costa Rica está considerado como uno de los países con mayor escolaridad, calidad y esperanza de vida de Latinoamérica, en los últimos años se ha venido registrando un deterioro en sus indicadores económicos debido a un escaso crecimiento económico agravado por la pandemia de COVID-19, que debilitó el turismo, sector clave en el país. Por lo que la nación centroamericana ha visto crecer hasta el 23% su índice de pobreza, que estaba en torno al 21% antes de la pandemia, y hasta cerca del 14% el desempleo, superior también a los niveles prepandemia. Esto está muy pobre, no hay trabajo, no hay nada. Entonces yo quiero que ahora en adelante, digamos, el que quede, que luche por este país, porque somos costarricenses y tienen que luchar. Al igual que durante el mandato de Carlos Alvarado, se espera que las políticas ambientales estén en el centro del nuevo gobierno, ya que el país lleva la delantera regional en el combate contra la crisis climática, con un ambicioso plan de alcanzar la neutralidad climática para 2050.
Lo que sí espero es que las cosas que hemos logrado en estos años, ese liderazgo internacional en materia climática o esa reivindicación de derechos humanos o la estabilidad macroeconómica no se eche para atrás. Chávez también deberá combatir la corrupción y el narcotráfico, que ha ido en aumento en el país debido a su ubicación estratégica en la ruta del sur al norte del continente, una situación con la que el nuevo presidente ha prometido terminar. Bueno, ya veíamos un poco más de la situación del país y le pregunto a Alejandro, ¿cuáles pueden ser, ya sabemos cuáles son los retos que el nuevo presidente tendrá que enfrentar, pero cuáles serían los más urgentes a resolver? Bueno, el más urgente a resolver corresponde principalmente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se negocia en este momento, que inició la negociación el presidente saliente Carlos Alvarado. Eso será el principal condicionante que tendrá, por ejemplo, el Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa, ya que hay que recordar que durante estos primeros meses de gobierno del presidente Chávez, la agenda de la Asamblea Legislativa vendrá dada por el Poder Ejecutivo por primera vez en la historia, ya que previamente iniciaba la Asamblea Legislativa la agenda cuando iniciaba un nuevo gobierno, una nueva administración. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el mismo presidente Chávez ha afirmado que va a renegociar, que va incluso a proponer metas más ambiciosas que las propuestas por el presidente saliente Carlos Alvarado. Entonces, este desafío urgente se complementa o se contextualiza principalmente con la frágil situación económica que maneja el país actualmente, pero también por la urgencia de lograr un acuerdo con el fondo, que es, como digo, un condicionante principal que deja la administración Alvarado Quesada al gobierno del presidente Rodrigo Chávez. Me dirijo a usted, Nancy, y le pregunto si usted considera también que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el reto más urgente que enfrenta el presidente Chávez ahora que llega a la casa presidencial. Sin lugar a duda. Pero yo, antes que el tema del Fondo Monetario, rescato dos temas, vamos a ver, llamémoslo de maniobrabilidad política. El primero es el tema del crear equipo. ¿Por qué? Porque el Partido Social Democrático es un partido realmente nuevo en el ámbito costarricense. Nace en el 2018, más o menos nunca ha tenido participación a nivel político, ni a nivel local, ni a nivel nacional, a excepción de este proceso electoral. Por lo tanto, a la hora de crear equipo, la forma en que se seleccionaron las diferentes personalidades, ministros, viceministros, presidencias ejecutivas, fue un poco atípico a lo que estamos acostumbrados, puesto que pensamos siempre que estas figuras nacen de los senos de los partidos políticos. En el caso del presidente Chávez, realiza un proceso de selección un poco más, llamémoslo, vamos a ver, llamémoslo un poco más de la escuela del sector privado, o sea, con un proceso de selección. Entonces, tenemos en este momento una conformación de un gabinete que viene efectivamente con poca experiencia política, no así experiencia laboral, pero que va a necesitar el presidente Chávez una gran capacidad de coordinación y de liderazgo para que el equipo entienda claramente cuáles son sus prioridades y sus funciones. Y a esto le uno, ¿verdad?, el hecho que ya lo mencionaba anteriormente Alejandro, que en el caso de la Asamblea Legislativa costarricense, el partido no tiene mayoría de diputados y a su vez inicia con marcando la agenda legislativa. Entonces, aquí la figura de la ministra de la presidencia va a ser fundamental, porque está clara, en este momento el presidente ha marcado muy claramente cuáles van a ser las funciones de sus vicepresidentes, cuáles van a ser su función a nivel de equipo de coordinación, ¿verdad?, de equipo de gobierno, y se vislumbra cómo estaría trabajando la nueva ministra de la presidencia. Entonces, el tema de tener un diálogo constante, un diálogo permanente, que también fue una de las críticas que se le hizo al expresidente Alvarado, en el sentido de tener esa comunicación, esa negociación, para que efectivamente la agenda a nivel del legislativo
vaya caminando y vaya dándose consensos, acuerdos y me parece esos dos elementos, junto con lo que ya mencionamos del acuerdo del Fondo Monetario, me parece que son fundamentales, por lo menos en estos primeros meses, para empezar a trabajar a nivel del Ejecutivo. Bueno, y por último le pregunto a Manuel, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Compañeros de panel, y es efectivamente formar gobierno. Si no hay un gobierno, pues obviamente el acuerdo se va a caer, porque no existe la aprobación pues, del ente legislativo. Y en ese sentido, yo creo que la falta de cuadros que tiene el partido de gobierno, es decir, la falta de políticos experimentados, pues va a traer o va a pasar factura al nuevo gobierno en el sentido de que no va a haber un enlace, una comunicación entre la presidencia y obviamente el Congreso para tratar de conciliar la agenda. Y en ese sentido, de alguna forma, el acuerdo pende de eso, pende de que efectivamente en un Congreso que obviamente está con mayoría opositora, pues obviamente no va a tener, digamos, una confiabilidad muy mayor, digámoslo así, en torno a que los que busca el presidente Chávez con el nuevo acuerdo, pues es lo que al final de cuentas piense o trate de aprobar el Parlamento. Entonces yo creo que más allá de la cuestión del acuerdo es básicamente formar gobierno, formar gobernabilidad para que, digamos, no solamente el acuerdo, sino otros temas de la agenda costarricense pues fluyan de manera armónica entre ambos poderes. Claro. Bueno, ahora volvamos un poco a la figura que representa Rodrigo Chávez para Costa Rica. Él se presentó en campaña como lo que se conoce como un outsider político, rompe con el llamado establishment, se le considera neoliberal en materia económica, pero tiene una ideología bastante conservadora en otros sentidos. Le pregunto a Alejandro Molina, ¿cómo ve usted el perfil del nuevo presidente? El perfil de don Rodrigo Chávez es el de típicamente un tecnócrata, precisamente por su carrera de varias décadas en el Banco Mundial. Su campaña política, su campaña electoral intentó vender esta imagen de don Rodrigo Chávez como un outsider, repito, como un tecnócrata proveniente del Banco Mundial que ha sabido manejar crisis en otros países. Ha sido, como decía Nancy, un partido que cuenta con muy pocos cuadros, es un partido nuevo, poco institucionalizado y ha basado su campaña en un personalismo muy marcado, tanto al inicio por la figura de doña Pilar Cisneros, que era candidata a diputada por el primer lugar en la provincia de San José. Ella es una persona muy reconocida aquí en el país porque fue la presentadora del principal noticiero aquí en Costa Rica y durante muchas décadas se ganó este prestigio de persona beligerante en contra de la corrupción y en la campaña de don Rodrigo Chávez ha servido para fortalecer ese mensaje y esa beligerancia contra la corrupción que el ahora presidente le achaca a los partidos tradicionales. Una vez que ese personalismo de doña Pilar Cisneros logró también abrir paso para un personalismo muy marcado alrededor de don Rodrigo Chávez, pues se ha abierto o se ha creado esta imagen de don Rodrigo como, repito, como un político que no pertenece a ese grupo de partidos políticos tradicionales, sino que es un outsider y un tecnócrata que más allá de cuestiones políticas, él sabe hacer que las cosas sucedan. Por eso es que hago eco de la intervención previa de Nancy, en la que ella mencionaba que el proceso de selección de su equipo de gobierno se ha realizado siguiendo parámetros muy empresariales, muy gerenciales, precisamente porque don Rodrigo Chávez ha sido muy beligerante en la forma en que opera el sector público costarricense y forma parte de esta ola de políticos que promueven que el Estado costarricense funcione similar a como funcionaría una empresa privada o una empresa transnacional. Entonces, el perfil de don Rodrigo se mueve mucho entre este personalismo con su carácter no político o de político no tradicional que invoca la antipolítica en su discurso precisamente para fortalecer esa imagen de outsider que ha intentado vender, como recién estoy mencionando. Bueno, ahora le pregunto a Nancy, ¿usted cómo describiría al nuevo mandatario? También podemos hablar un poco más allá. Sabemos que Costa Rica en este momento requiere la reactivación económica y que estos índices mejoren, pero también, ¿cómo lo ven ustedes en cuestión de derechos humanos, por ejemplo?
Bien, vamos a ver, don Rodrigo, ¿verdad? Y aquí concuerdo completamente con Alejandro, se presenta como un tecnócrata claramente con una experiencia y una vasta experiencia en tema de manejo de crisis económica, que es en este momento, me parece que el principal problema que tiene Costa Rica en ese sentido. Incluso se presenta como... Nancy, discúlpeme que la tengo que interrumpir. En este momento va a hablar Rodrigo Chávez desde la Asamblea Legislativa en Costa Rica. Primera dama Signe Seicate. Excelentísimos jefes de delegación internacional que nos acompañan y nos honran con su presencia. Señor diputado presidente de la Asamblea Legislativa, señoras y señores diputados. Señor magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores magistrados. Señora magistrada presidente de la Corte del Tribunal Supremo de Elecciones, señoras y señores magistrados. Señor vicepresidente y señora vicepresidenta de la República. Señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y señor Carlos Alvarado Quesada, expresidente de la República. Señora Claudia Dobles Camargo, ex primera dama de la República. Señora y señor ex vicepresidentes de la República. Reverenderísimo arzobispo de San José y señores obispos de la Conferencia Episcopal y señores de la Alianza Evangélica. Señoras y señores ministros de gobierno designados. Excelentísimos miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país. Señora Contralora y señor Subcontralor General de la República. Señoras y señores viceministros de gobierno designados. Señor Procurador General y señora Procuradora General Adjunta de la República. Señoras defensora y defensora adjunta de los habitantes de la República. Honorables representantes de organismos internacionales y cónsules honorarios. Señoras y señores presidentes ejecutivos de instituciones autónomas designados. Representantes de los pueblos indígenas costarricenses que nos acompañan, costarricenses compatriotas. Con la solemnidad, gravedad y sentido de responsabilidad histórica que la época nos impone, me honro en recibir esta banda presidencial en tiempos de desafíos importantísimos, no solo para el futuro de nuestro país, sino para el destino mismo de la humanidad. El pueblo costarricense, al elegirme, puso en mis manos la responsabilidad de conducir el destino patrio durante los próximos 4 años. Con reverencia y muchísima humildad les digo, tienen y tendrán en mí durante todo este periodo a un fiel mandatario. Es decir, a alguien que a partir de este instante y hasta el 8 de mayo del 2026 aspirará con todos mis esfuerzos a acatar la cabalidad del mandato de ustedes, cumplir y hacer que se cumpla la voluntad de un pueblo soberano en todos los quehaceres del Estado, dentro del marco riguroso del derecho que nos rige. El momento que vivimos es crucial. Somos los llamados a realizar un cambio histórico. Y ese llamado se impone con la fuerza de la voz del pueblo, que demandó desde las urnas una obligación enorme a toda la clase política del país, lo que incluye, por supuesto, a los 3 poderes de la República. Es el momento de dejar atrás las viejas prácticas que tanto nos cobra, y con razón, el pueblo costarricense. Aquí no hay diferencias entre oficialismo y oposición.
Si la clase política falla una vez más, nuestro país se podría desmoronar. Nos estamos viendo ante un espejo cuya imagen no nos gusta, porque nos presenta dos caras que no parecieran conciliarse. Nos estamos viendo ante un espejo cuya imagen está y encuentra el rostro de un país cuyo nivel de educación había sido ejemplar en la región latinoamericana, pero cuya calidad de la educación se ha ido deteriorando, lo que compromete hoy, a mediano y a largo plazo, la prosperidad de nuestro país. El 8º informe del estado de la educación nos ha confrontado con una dolorosa imagen. La pandemia del COVID-19 causó un apagón educativo que cayó como un mazazo repentino y cruel sobre miles de niños y adolescentes en nuestra patria. Pero esto no hizo más que evidenciar las diferencias que ya existían entre las zonas rurales y urbanas, entre quienes gozaban de conectividad e internet y quienes no tenían acceso, ni todavía lo tienen, a la tecnología que les permita seguir asistiendo a la escuela o al colegio desde sus casas. En resumen, los menos beneficiados y la clase más vulnerable de nuestra patria. No es por casualidad que en el año 2020, antes de la pandemia, el 60% de las personas con edades entre 18 y 22 años dijeran que ellos no habían terminado la educación secundaria. Vemos en ese espejo el rostro de la gente trabajadora, de gente que se ha preocupado por formarse con la esperanza de que sus familias tengan el nivel de vida que anhelan, que se merecen, o que a pesar de no contar con estudios formales, han utilizado su ingenio y su capacidad de trabajo para salir adelante. Pero al mismo tiempo, ese rostro es el mismo de cientos de miles de personas que van a ver acabar el día de hoy sin un empleo con el cual enfrentarse a las necesidades personales de la mañana siguiente. Es también el rostro de casi 1 millón de personas atrapadas en el empleo informal. Es un país cuyo suelo tiene la capacidad de alimentarnos a todos y a todas, pero es también un país donde el hambre se posa en la mesa de cientos de miles de personas que no ganan lo suficiente ni siquiera para comprar los alimentos más básicos de la canasta de consumo. Es un país cuya democracia bicentenaria, de comprobado arraigo en nuestra cultura cívica, ha cautivado a los pueblos del mundo. Pero a su vez, vemos en ese espejo de la realidad de hoy, en el que nos miramos, desapego y desconfianza de los partidos y la política tradicional, que no implica, bajo ningún punto de vista, renuncia ni negación alguna a los valores democráticos, sino que, por el contrario, expresa el deseo de una vivencia más auténtica de la democracia y supone una valoración más genuina y trascendente de sus prácticas fundamentales. La imagen reflejada en ese espejo es la de un país que a lo largo de las décadas ha construido una institucionalidad fuerte, robusta, pero que durante los últimos años ha visto, sí, con vergüenza, sí, con impotencia y con justo enojo, cómo las instituciones no han sabido brindar
servicios públicos de calidad, ni limpiar las estructuras del lastre infame de la corrupción. Las indignantes listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social, nuestra institución que amamos tanto. Esas listas de espera han sometido a miles de costarricenses. No solo es una violación sistemática al derecho a la salud, sino que esas listas de espera son humillantes y angustiantes para quienes la atención médica significa vida o muerte. Ni los fallos de la Sala Constitucional han hecho mover los cimientos de la Caja en ese sentido. Nos miramos con asombro en ese espejo porque no es la Costa Rica que deseamos. No. No deseamos el país donde las calles nos gastan la vida en presas interminables. No deseamos el país de las zonas rurales que ven con tristeza y desamparo a lo lejos, allá, cómo el desarrollo y la economía casi que solo crecen en la zona central del país. Este es el espejo en el que nos estamos mirando todas y todos, compatriotas. Un espejo lleno de contradicciones, de sueños que se niegan a formar parte de nuestra realidad, de sueños que no tienen los zapatos para correr, mucho menos las alas para volar. Esas contradicciones son más que cifras en estudios económicos y académicos. Son más que alarmantes datos que año tras año nos da a conocer investigación como la del Estado de la Nación. Esas contradicciones nos duelen, nos lastiman. Esas contradicciones hacen que la vida de nuestros ciudadanos sea más dura, más difícil de lo que debería ser en un país democrático, pacífico y rico como el nuestro. Esas contradicciones duelen en el pan ausente sobre la mesa, duelen en los jóvenes que deben tomar la difícil decisión de dejar sus estudios para contribuir con el sustento familiar, o peor aún, en los y las jóvenes que han caído en el agujero sin fondo de la drogadicción o que han pasado a engrosar las filas del crimen organizado. Compatriotas, ¿seremos capaces de hacer historia? Compatriotas, ¿seremos capaces de llevar realmente a Costa Rica hacia el futuro que ustedes se merecen? ¿Seremos capaces de hacer que las personas que habitan en este gran país vuelvan a soñar? Y no solo a soñar, sino a tener la oportunidad de construir en realidad sus sueños. Esos, señoras y señores, esos son los grandes desafíos que tenemos que vencer. Sé muy bien que el reto parece durísimo y francamente lo es. Pero compatriotas, no caigamos en la trampa de la desesperanza. No nos dejemos vencer por la oscuridad que han querido vendernos, como si quisieran hacernos pensar que el cambio y el progreso no son posibles. Alguna gente, algunos prominentes de la clase política de este país, con ligereza y quizá como excusa para no haber tomado las decisiones que correspondía tomar, nos han hecho creer que Costa Rica es un país ingobernable. No se trata de ingobernabilidad. Se trata de tomar las decisiones que son necesarias que tomemos, sin importar lo complejas o controversiales que puedan llegar a ser. Es una cuestión de valentía.
Aunque estas decisiones vayan en contra de los intereses de grupos pequeños, los que han utilizado su influencia y poder para beneficiarse de políticas públicas que no han hecho más que disminuir el bienestar de la mayoría. La patria es dicha, dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie, nos dijo José Martí. Con palabras que nos hablan no desde el pasado, sino desde la actualidad tremenda, desde la lucha permanente por el anhelo del bien común expresado en la voluntad ciudadana. Tengo clarísimo, muy claro en mi corazón, que si pongo por delante el faro de esa voluntad ciudadana, nunca me perderé. Si pongo por delante el camino que me han trazado cada una de las mujeres y hombres que votaron por mí, y también quienes no lo hicieron, jamás usaré la excusa de que este país no puede gobernarse, porque la orden del pueblo es que necesitamos gobernar. Y que lo haga con liderazgo, con energía, con decisión, con humildad. Pero sobre todo, con la convicción de que cada una de mis decisiones y las de mi equipo tienen como guía una voluntad que ha hablado, que nos demanda, que nos exige actuar por el bien de la mayoría, la voluntad del pueblo. Digo esto, por supuesto, teniendo más presente que ninguno que el cambio que exige el país no se trata de una ambición ni de un proyecto personal de un hombre llamado Rodrigo Chávez en este caso, sino del rescate de la democracia. Y eso nos compromete a todos los costarricenses. En la extensa historia de más de 200 años de vida democrática del país, este posible accidente histórico, para muchos, impredecible revés de los órdenes políticos, viene a plantear la posibilidad de cambiar definitivamente el curso de nuestras vidas. Como dijo la famosa socióloga Margaret Mead, nunca dude de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado. Este cambio no puede ser alcanzado por la voluntad de una sola persona. Este cambio necesita del carácter de los millones de costarricenses que con su trabajo honrado y entrega incuestionable construyen la patria día a día. Costarricenses que han demostrado incontables veces la grandeza de su espíritu al dejar en alto nuestro país en las disciplinas más variadas del deporte, en las formas más bellas del arte y en los más innovadores de los descubrimientos e investigaciones científicas. Costarricenses que, desde las muy diversas y complejas condiciones que viven, hoy están procurando, con el mejor de sus esfuerzos, con la franqueza de sus acciones y el compromiso de sus labores, el sustento honrado de sus mesas y la modesta tranquilidad de sus familias. Sé que en este momento muchos de estos valientes compatriotas deben estar viendo o escuchando este discurso de sus hogares, preocupados más por el hambre que arremete contra sus cuerpos que por la posible virtud que puedan encontrar en las palabras de este servidor humilde de ustedes que les habla. Estoy consciente de que mi elocuencia tiene que ser la mejora de las condiciones de vida de miles de costarricenses y no la elocuencia de un discurso.
sé que muchos otros, desencantados por el fantasma de las ilusiones incumplidas de gobiernos anteriores, no se tomarán ni siquiera la molestia de acompañar con oído atento las palabras sencillas de este hombre que hoy decidieron nombrar con tan altísimo honor. A todos ustedes me dirijo y les digo, véanme como lo que soy, un instrumento humilde para cumplir con el mandato del pueblo. Un pueblo que unido puede lograr el cambio. Bueno, veíamos al nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en un discurso bastante general, incluso un poco ambiguo, en el que no ha hecho mayores promesas o propuestas. De hecho, han sido más los cuestionamientos sobre si su gobierno será capaz de lograr los retos que enfrenta el país. Habló de su sentido de responsabilidad, dijo que es histórica y que lo que implica recibir la banda presidencial en estos tiempos, que son fundamentales para Costa Rica y también para la humanidad. También dijo que tiene la responsabilidad de conducir el destino de la nación en los próximos 4 años y aseguró que será un fiel mandatario que acatará a cabalidad el mandato para el que fue elegido. Su gobierno es el llamado a realizar un cambio histórico, un llamado que se impone con la fuerza de la voz del pueblo. Destacó que la situación de la educación ha puesto en riesgo la situación del país y habló de la pandemia como causante de un apagón educativo que además generó una mayor brecha entre las zonas urbanas y rurales. Habló de la importancia de la reactivación del empleo y principalmente del empleo formal. También dijo que el hambre está en la mesa de miles de personas que no ganan lo suficiente para alimentarse. Se refirió a la atención médica en el país y urgió mejorar los tiempos de espera. Indicó que le esperan tiempos duros, retos duros, pero le pidió a los costarricenses que mantengan la esperanza. También habló de políticas públicas que hasta el momento se han tomado sin tener en cuenta el bienestar de todos. Por ello destacó que va a actuar desde la voluntad ciudadana de sus electores y también del resto de votantes del país. Dijo que nunca va a usar la excusa de no poder gobernar a Costa Rica y se comprometió a ser un líder enérgico, pero al mismo tiempo humilde. Vuelvo a San José, donde se encuentra nuestra corresponsal Cindy Regidor, y justamente le pregunto qué otras conclusiones se pueden sacar de este primer pronunciamiento que aún no termina, pero que ya lleva un buen tiempo del nuevo mandatario. Lo que pudimos escuchar es que el ahora presidente Rodrigo Chávez se enfocará en lo que ha venido hablando durante su campaña y también una vez que fue electo, y es enfocarse en las prioridades económicas, generar mayor empleo, cerrar la brecha de la desigualdad. Es interesante escuchar un énfasis en esas poblaciones que fueron las que votaron por él, las de las zonas costeras, las de las zonas que se encuentran con índices de mayor desempleo, que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, mientras en la zona central o más cerca de la gran área metropolitana las personas se han podido recuperar mucho más rápido de la pandemia. Vemos que, como lo decías Valentina, hay mucha generalidad, pero todo siempre en torno al tema de la mejoría del bienestar, de la calidad de vida de los costarricenses. Creo importante también destacar la importancia que le da el presidente Rodrigo Chávez a que no haya distingo entre oficialismo y oposición para poder cumplirle a la ciudadanía costarricense en lo que demanda, que es una mejoría de su calidad de vida. Habla también y reconoce de que la democracia en Costa Rica, una democracia bicentenaria, es una democracia que también ha sido afectada por la desconfianza que hay entre los electores hacia los partidos tradicionales, y eso se pudo ver en los resultados de la elección pasada y el abstencionismo, que fue el más alto en la historia del país. Habla sobre la institucionalidad, pero no ha sabido brindar, dice, servicios públicos de calidad ni limpiar la corrupción. Esa parte de la corrupción también fue importante. Cindy, sí, así es. Él dice que el cambio que exige el país no es un cambio de un proyecto personal suyo, sino de un rescate a la democracia que compromete a todos los habitantes del país. Entonces vemos un poco también que se repite algo de lo que él mismo dijo el día en el que fue elegido, en esa segunda vuelta del
3 de abril, cuando también habló de ser un presidente tanto para sus seguidores como para sus detractores, cuando habló también de este peso de la responsabilidad que le llega con el cargo de presidente, Cindy. Bueno, en estos momentos parece que tenemos un poco de dificultad para conectar con nuestra corresponsal, entonces vuelvo aquí a el análisis que tenemos con nuestros invitados. Estaba hablando Nancy Hernández cuando tuve que interrumpirla porque empezó el pronunciamiento del presidente Chávez. Justamente le estaba preguntando cómo ve el perfil del nuevo mandatario. Bien, un poco retomando las palabras anteriores, ¿verdad? Concuerdo, ¿verdad? Completamente con la apreciación de que don Rodrigo se presenta como un tecnócrata, ¿verdad? Con amplia experiencia, casi prácticamente aludiendo temas, y ahora lo vimos en el discurso, con temas de anticorrupción, ¿verdad? Como parte de ese proceso y ese desgaste que hemos tenido en la sociedad costarricense. Se le achacan, obviamente, se mencionaba al puro principio, ¿verdad? Toda la situación que se presenta por su sanción en temas de acoso en el Banco Mundial. Y por ende se hace un ligue directo con el tema de derechos humanos. Sin embargo, me parece que más allá, y hoy vimos algunas pinceladas, y lo hemos estado viendo en algunas pinceladas de acciones concretas en el accionar del gobierno. Por ejemplo, hoy tuvimos por primera vez en 20 años de traspaso representación de los pueblos originarios. Tuvimos la presencia de la primer cacique costarricense que representa a una de las etnias. Esos elementos uno podría, ¿verdad? Y un poco escuchando al señor presidente, poder pensar que el tema de derechos humanos lo podamos ver tal vez en una forma más amplia, y me parece que es ahí al punto que quiero llegar. Hasta lo que hemos escuchado, no hemos terminado de escuchar al señor presidente, pero me parece que nos falta escuchar temas sobre discapacidad. Por ejemplo, ya mencionó el tema de las zonas costeras, que si bien es cierto, le dan a don Rodrigo un gran auge en la parte de los votos. Nos gustaría verlo, obviamente, al haber políticas públicas, ¿verdad?, que toquen el tema de las zonas costeras, la zona de la provincia de Limón, la provincia de Guanacaste y la provincia de Punta Arenas. El tema de discapacidad, obviamente, es un tema que todavía no sale, digamos, dentro de ese gran espectro de derechos humanos. Y también el tema de poder tratar, algo lo mencionó en la parte de desempleo, pero no es solamente eso, ver el tema de niñez y adolescencia, ¿verdad? El ingreso de las poblaciones jóvenes a fuentes laborales con salarios adecuados. Bueno, esos son elementos que todavía están ausentes, no fueron tocados, no fueron abordados en campaña política ni por don Rodrigo, solamente el tema digamos, su sanción en temas de acoso, ¿verdad? Y lo veremos, eso es parte de lo que vamos a ir viendo durante este proceso. Uno va viendo también a quienes van nombrando, ¿verdad?, en las diferentes presidentes ejecutivas y en los diferentes ministerios, más o menos para ir vislumbrando cómo podría llegar a ser y cómo podría llegar a analizarse el tema de pobreza, el tema de inclusión, el tema de derechos humanos, ¿verdad?, ampliando no solamente a la población de sexualidad diversa, ¿verdad?, sino también a otros tipos de poblaciones que en este momento están necesitando de acciones más fuertes, de políticas públicas, más allá de un discurso político, sino de acciones concretas que efectivamente le permitan a la población costarricense ir ingresando e ir insertándose para efectivamente empezar a entender que el tema de equidad, ¿verdad?, y el tema de igualdad se dan por medio de una serie de acciones que ya iniciamos, y yo creo que el avance que hace el presidente Alvarado en ese sentido es importante y así se ha reconocido, pero lo que viene ahora, ¿verdad?, es mucho más importante en el sentido de afianzar y ampliar ese acceso a igualdades para una mayor cantidad de población costarricense, que así se lo está demandando, así lo ha dicho en las urnas y se lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Tenemos 3 elecciones, ¿verdad?, donde el peso que hacen las zonas costeras es importante.
Bueno, Nancy, voy a cambiar de pregunta y sigo con usted porque ya usted lo mencionaba. Sabemos que él estuvo envuelto en un escándalo por denuncias de acoso sexual mientras trabajaba en el Banco Mundial. Mujeres afirmaron que intentó besar a empleadas de menor rango, que les hizo comentarios sexuales sobre su apariencia y que incluso realizó invitaciones no deseadas a habitaciones de hotel y a cenas. La institución no lo sancionó, pero no lo despidió en ese momento. Justamente el mes pasado, Chávez pidió perdón por su comportamiento, pero ¿qué mensaje envía que una persona envuelta en una situación de este tipo sea presidente? ¿Realmente pesa esto dentro de Costa Rica? ¿Pesa tanto como lo vemos de pronto en otros lugares del mundo? Cuando uno lo ve en el tema del peso de las votaciones, ¿verdad? El tema, si bien es cierto, se analizó, se tocó a nivel de encuesta, a nivel de votación, no permeó tanto como algunos partidos políticos estuvieron intentándolo hacer. El hecho de pedir perdón me parece que alivianó en alguna medida, y esto meramente en temas electorales, alivianó un poco el tema. Lamentablemente este tema no pesó en la gran mayoría de la población, que priva el tema de desempleo como tema prioritario, el tema de corrupción como tema prioritario, y este tema prácticamente no pesó a la hora de hacer un balance de por qué candidato o por qué candidatura votar en ese momento. Me parece que lo que le toca ahora a don Rodrigo demostrar es efectivamente eso, ¿verdad? Y como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, fue un error que no debió ocurrir, ¿verdad? Que no debió ocurrir, y así lo ha reconocido él públicamente, y que no volverá a pasar. Bueno, esto es parte, y creo que el fin de semana, el viernes, jueves de esta semana, el partido Frente Amplio se lo hizo saber muy claramente, de que van a estar vigilantes. Yo creo que los grupos los grupos feministas e igualmente grupos más cercanos a una ideología de género, dado que el Partido Acción Ciudadana no va a tener representación en el estrato legislativo, el partido Frente Amplio está retomando el tema y se lo dijo directamente el viernes pasado: estaremos vigilantes. Bueno, eso es parte de lo que me parece empezar a marcar la cancha al Ejecutivo de cuáles temas van a ser y deben ser tocados de importancia. Manuel, le hago la misma pregunta a usted. ¿Cómo se interpreta, usted que está en el extranjero, que no está en Costa Rica, cómo se interpreta que una persona que tenga esta situación a cuestas sea elegida presidente hoy, sea presidente de un país? Bueno, parece muy desafortunado. Dicen que explicaciones no pedidas o acusación manifiesta, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos un presidente que carga con la sombra de que es un acosador. Si eso lo vemos en temas personales, miremoslo extrapolado en temas mucho más complicados y más, digamos, de mayor nivel a nivel nacional, ¿no? Es decir, es una persona que uno podría definir como autoritaria. De hecho, incluso si veíamos en el discurso, es una persona muy personalista, es muy confiada, es muy enérgica, y eso de alguna forma puede tener, digamos, muchos problemas a futuro, en el sentido de que no es una persona con la cual se pueda dialogar fácilmente, sino que va a tratar de imponer su criterio, y eso se lo ha hecho saber incluso a sus ministros, y es que los ministros no pueden jugar sin el presidente es el que los dirige. Eso lo acabo de decir, digamos, hace unos días, y en ese sentido vemos cuál es la línea o es el talante de este presidente, no solamente desde el nivel personal, sino también en el nivel de equipo y en el nivel, digamos, de gobierno. Entonces, obviamente, estas acusaciones de acoso, pues, revelan un poco esa personalidad un poco oculta que trata de ocultar Chávez a la hora de, digamos, de asumir la presidencia y mantenerse como una persona conciliadora. Bueno, y cierro esta misma ronda haciendo la pregunta a Alejandro Molina. En su opinión, desde su punto de vista, ¿qué tanto pesan y qué tanto pueden hablar estas acusaciones o estos comportamientos del nuevo mandatario? A ver, a nivel interno de Costa Rica hay que contextualizar el hecho de que estas acusaciones y esta sanción recibida por Rodrigo Chávez fueron conocidas por el país por una publicación del diario La Nación, que es el principal diario de prensa escrita en el país, alrededor de mediados del 2021, cuando todavía la campaña electoral no había iniciado oficialmente, según el Tribunal Supremo de Elecciones.
Entonces fue una revelación que sucedió, llamémoslo de manera muy temprana en la carrera electoral, y en ese entonces don Rodrigo Chávez todavía no era un candidato que sonara con fuerza, que tuviera una intención de voto notable de cara a hacerse con la banda presidencial en febrero o eventualmente en la segunda ronda de abril de este año. Con lo cual, el impacto que tuvo esta revelación se encontró muy limitada, como digo, a una etapa muy temprana de la campaña electoral. Cuando nos acercábamos todavía más a la realización de los comicios primero en febrero de este año, observábamos cómo las acusaciones por acoso sexual y la sanción recibida empezaron a pasar a un segundo plano cuando don Rodrigo empezó a ganar fuerza como un candidato anticorrupción, un candidato antipolítica tradicional, y básicamente se terminó imponiendo una narrativa según la cual estas acusaciones o estas conductas muy propias del ámbito privado quedaban en un segundo plano frente a problemáticas, entre comillas, más urgentes en el ámbito público. Encuestas y estudios de opinión como los que realizamos en la Universidad de Costa Rica revelan que efectivamente dentro del electorado la intención de votar por Rodrigo Chávez no se afectaba a la hora de conocer estas acusaciones de acoso sexual. De cara a la segunda ronda, sabíamos que don Rodrigo tenía estas acusaciones y que su contrincante, el expresidente José María Figueres, arrastraba otros cuestionamientos por presunta corrupción. Y las conclusiones a las que llegábamos con base en esos estudios de opinión es que a don José María Figueres, al expresidente Figueres, le pesaba muchísimo más la imagen de corrupto que manejan determinados sectores de la población costarricense que la imagen de acosador sexual que podía manejar don Rodrigo. Entonces, a nivel interno, parece ser que este antecedente, que sin duda alguna mancha la hoja de vida de don Rodrigo y que no se puede pasar por alto, pareciera ser que dentro de la población costarricense, quienes son partidarios de su figura, no mueve la aguja, por decirlo de alguna manera. A nivel internacional, sí hemos sabido que, por ejemplo, diarios de muchísimo prestigio, como lo puede ser el Wall Street Journal, le han dado bastante seguimiento a la situación que se ha manejado entre don Rodrigo Chávez, el Banco Mundial, esta sanción, y que de alguna manera han tenido eco fuera de nuestras fronteras, pero repito, a nivel interno pareciera ser que eso no golpea tanto su imagen, porque al ser a nivel de cultura política, pareciera ser que estos aspectos propios del ámbito privado quedan en un segundo plano cuando discutimos problemáticas más relacionadas con el ámbito de lo público. Bueno, y vuelvo en este momento a San José con Cindy Regidor, nuestra corresponsal de France 24. Ya el nuevo presidente finalizó su discurso oficial, su primer pronunciamiento como mandatario costarricense. Y le pregunto, Cindy, vimos un discurso ambiguo, lo decíamos, no se vieron tantas propuestas de pronto como se esperaba. ¿Cuál es su balance respecto a este pronunciamiento? Definitivamente mucha generalidad, pero por otro lado también creo que le dio a su público, a su audiencia, a las personas que votaron por él, les reafirmó su compromiso de trabajar por ellas. Dejó a un lado entrar en temas polémicos, por supuesto, como del que ya se referían ustedes, sobre el tema de la sanción por acoso sexual. Me gustaría comentarte, Valentina, antes de irnos, de que a unos 700 metros de acá, cerca de la Plaza de la Cultura, un grupo de personas se manifestó y se continúa manifestando con pancartas rechazando el acoso sexual hacia las mujeres, el machismo, la misoginia, y eso es parte de la sombra de la que hablaban los especialistas allá contigo. Y bueno, definitivamente el discurso todavía no integró propuestas concretas, pero sí el presidente está claro que necesita trabajar con la oposición para poder devolverle la esperanza a los costarricenses y lograr esos cambios históricos de los que hablaba al inicio. Cindy, a usted muchas gracias por habernos acompañado, por haber participado en este especial desde San José. Ya que estamos hablando un poco de este tema de derechos de las mujeres,
Algo que preocupa del mandatario es que durante su campaña él prometió revisar las normativas sobre la fecundación in vitro y sobre el aborto. Recordemos que en Costa Rica el aborto solo es legal cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer. En abril, la Conferencia Episcopal de Costa Rica le envió una carta a Chávez pidiéndole que su gobierno esté a favor de la vida y de la familia y que le cierre las puertas al aborto y a la eutanasia. ¿Qué se puede esperar en materia de derechos, sabiendo que pues no todo depende de él, que dichas reformas también tienen que pasar por el Congreso? Le pregunto aquí en el estudio a Manuel. No solamente Chávez es un tipo o un presidente personalista, tal vez autoritario, también es tecnócrata, pero también es conservador. De hecho, incluso días antes de su posesión, para revisar todos los detalles de la posesión, fue al Congreso, a la Asamblea Legislativa, con la Biblia. Y de hecho, el evento anterior o previo a la posesión contó con las figuras religiosas de la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. De alguna forma, estos ya son señales de cuál es la agenda en temas de derechos que tiene el presidente Chávez. Ahora, hay que tener en cuenta que no solamente el presidente es quien decide o quien toma las decisiones en Costa Rica, sino que también debe contar con el Congreso. Ahí es donde al final de cuentas va a tener un reto sobre avanzar en este tipo de agendas. Tal vez pueda conseguir más apoyo en otros, asuntos como los económicos, pero obviamente en los temas morales va a ser un poco más difícil con un Congreso de amplia mayoría que, está más relacionado con el tema de la centroizquierda, de asuntos progresistas. Nancy, le hago a usted la misma pregunta. ¿Qué se puede esperar respecto a estos temas, conociendo la conformación del Congreso, pero sabiendo también el peso que ha dado el presidente a este tipo de revisión? La jefa de bancada del partido, ¿cómo se llama?, del presidente Chávez, doña Pilar Cisneros, ha sido muy clara en cuáles van a ser no los temas puntuales, pero sí los temas generales. Y ha sido muy clara en hacer entender de que no van a tocar temas que puedan llegar a ser confrontativos. Así que yo no creo difícilmente que en un primer año el Partido Social Democrático pueda presentar algún tema o algún cambio, por lo menos en este año. Efectivamente, por la conformación en que está en este momento la Asamblea Legislativa en Costa Rica, tal vez esos temas puedan tener eco en el Partido Nueva República. Sin embargo, el Partido Nueva República lo que significa son 7 votos, ¿verdad? Más los 10 que tiene en este momento el Partido Social Democrático. O sea, no hacen ni siquiera el mínimo necesario para que este tema pueda ser importante. Obviamente, a nivel de acuerdos políticos, a nivel de alianzas temáticas, las señales que se dan, y muy bien lo mencionaba ahora Manuel, en el sentido de la Biblia, por ejemplo. O sea, esos temas obviamente marcan algunos elementos, la cercanía que en su momento tuvo con la Alianza Evangélica, la cercanía que ha tenido con la Conferencia Episcopal, ¿verdad? Don Rodrigo ha sido muy claro en establecer que él es un presidente más de un corte conservador, ¿verdad? Partiendo del hecho de que Costa Rica sigue siendo un estado confesional. Entonces, esos pequeños elementos obviamente marcan muy probablemente cuáles van a ser estos temas. Pero yo veo difícil, muy difícil, que en un primer año estos tipos de temáticas vayan a ponerse de acuerdo o en presencia de una agenda legislativa, cuando claramente, y así lo han hecho saber el Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad Social Cristiana, el Liberal Progresista, incluso, de cuáles son sus temas prioritarios, ¿verdad? Volvemos a marcar el tema de desempleo, ¿verdad? O crear fuentes de empleo, en la reactivación económica, la parte de simplificación de trámites, que si bien es cierto, son temas importantes, pueden tener un más fácil consenso, ¿verdad? Que empezar en este momento a tener traspiés o problemas con temas que sabemos que eventualmente se puedan poner en agenda legislativa, pero que va a significar un problema de crear esos consensos que efectivamente son necesarios para que se puedan dar cambios en cualquier elemento en nuestra legislación.
Bueno, paso a hablar con Alejandro y le pregunto ahora en materia ambiental. Costa Rica busca que para 2050 ya no haya uso de combustibles fósiles. Su cobertura forestal sobrepasa el 53% del territorio y ya de hecho alcanzó un 99,98% de generación eléctrica de fuentes renovables. En esta nación se firmó en 2018 el Acuerdo de Escazú, considerado el primer gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en la protección de los ambientalistas. El presidente Chávez ya descartó que lo vaya a ratificar. Dijo que todo lo que dice el acuerdo está en la legislación costarricense, con excepción de una parte que, según él, permitiría que cualquier persona frene proyectos de inversión privada con solo denunciar que haya un daño al medio ambiente. Esto puede ser preocupante para el país y para la región. ¿Cómo interpretan esta negativa del mandatario? La negativa del mandatario Chávez a la ratificación del Acuerdo de Escazú se contextualiza en una negativa que no viene únicamente de su partido ni de su candidatura en su momento y ahora en su investidura de presidente, sino que ha habido numerosos grupos de la sociedad costarricense, principalmente grupos de poder económico, como lo puede ser la Unión de Cámaras del sector privado, que es la principal cámara empresarial en el país, han realizado una presión muy notoria en contra de la firma, en contra de la ratificación, mejor dicho, del Acuerdo de Escazú. En el pasado gobierno y en la pasada Asamblea Legislativa, esa presión de este grupo empresarial tuvo muchos réditos en bancadas como los del Partido Unidad Social Cristiana, incluso en determinados sectores del Partido Liberación Nacional, que de cara precisamente a estas elecciones también se pronunciaron en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Algo que hay que también mencionar en materia ambiental es que, por ejemplo, el ministro de Ambiente designado, nombrado por el presidente Rodrigo Chávez, se han manifestado en contra de la explotación petrolera en el país, lo cual es sin duda un rasgo relativamente distintivo de Costa Rica. Sin embargo, sí ha abierto la puerta para la explotación de gas natural, lo cual es visto con sospecha por gran parte de los grupos ambientalistas en el país. Entonces, de alguna manera podríamos señalar que el presidente Chávez estaría dispuesto a implementar políticas públicas ambientalistas. Sin embargo, su límite sería la rentabilidad. Es decir, las políticas ambientales serían implementadas hasta que no intervengan con el buen rumbo de los negocios, por llamarlo de alguna manera. De ahí se explica la negativa de su ministro de Ambiente a la explotación petrolera, precisamente porque argumentan que en el corto, mediano plazo será un negocio que será sustituido por otras formas de energía. Sin embargo, como la explotación de gas natural sí puede ser eventualmente rentable, pues ahí encontraríamos anuencia por parte del nuevo gobierno. Entonces, si hubiera que resumirlo de alguna forma, sería que la política ambiental del presidente Chávez se limitará hasta donde se encuentre la línea a la rentabilidad de los negocios. Bueno, pues le pregunto a Manuel justamente por esto, ¿qué tan peligroso, qué tan complicado puede ser para un país con los estándares medioambientales que tiene Costa Rica que estos negocios de alguna manera choquen con las leyes y con los avances que han logrado hasta este momento? Claro, lo que Chávez va a hacer es una agenda ambiental a la carta, es decir, aquello que le parezca conveniente para los negocios, aquello que le sea conveniente para el rumbo de la economía, y en esto coincido con Alejandro, va a ser, digamos, lo que va a adoptar el presidente Chávez. ¿Cuáles son los riesgos? Ojo que de alguna forma Costa Rica es una potencia medioambiental, ¿no? Y al ser una potencia medioambiental es un actor mejor que trata de buscar el cumplimiento de otros actores. Y en ese sentido, perder ese protagonismo en América Latina como defensores ambientales, pues obviamente va a ser un trágico evento en el sentido de que la agenda relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, pues seguramente se va a ver debilitada en el continente. Entonces, de alguna forma, esa selectividad en la agenda medioambiental puede ser un riesgo a futuro para que los demás países de América Latina continúen cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible.
Ok, ahora paso a hablar con Nancy. Le pregunto, en temas de lucha contra la corrupción, 2021 fue un año particularmente difícil para Costa Rica. Las autoridades destaparon un caso relacionado con proyectos de obras públicas que involucró a dos poderosas empresas, que además son las principales contratistas del Estado, y también se conoció la presunta infiltración de narcotraficantes en proyectos de infraestructura en zonas rurales. ¿Tiene Rodrigo Chávez el peso y un equipo que lo rodee que sea capaz de hacerle frente a esta problemática que justamente fue una de las banderas de su campaña, la lucha contra la corrupción? Exactamente. Una de las banderas que saca don Rodrigo principalmente, y creo que lo pone en la palestra de las candidaturas, pasando a ser emergente, a ser efectivamente actualmente nuestro presidente, es el tema de la corrupción. El tema de la OPAT, yo lo mencionaba anteriormente, que fue una unidad adscrita a la casa presidencial que hace procesos de manejo de información de la ciudadanía, que efectivamente y en este momento tiene prácticamente en el preámbulo al señor expresidente en un posible juicio, ¿verdad? Veremos ahora el proceso judicial, ya no bajo la investidura de la presidencia, sino como un ciudadano normal, bueno, cuál va a ser el trámite que se le va a dar en estratos judiciales a esta situación y la posible participación que tuvo el señor expresidente don Carlos Alvarado en este proceso. Pero aparte de eso, también existen, como ya lo mencionabas, problemas de posibles actos de corrupción por empresas privadas en la parte constructiva. Y tenemos, además, o sea, para terminar de hacer el pastel un poco más grande, tenemos también posibles actos de corrupción en varias figuras de alcaldías municipales en Costa Rica. Entonces, el tema de corrupción, y mucho se liga o se ligó en un momento de campaña, y lo hacía ver el señor Rodrigo Chávez en su momento, Costa Rica no es un país pobre, es un país que lo hemos, o que lo han empobrecido, ¿verdad? Y haciendo alusión directa a estos actos de corrupción. Ahora bien, esto está claro, ¿verdad? De que una parte pasa por todo lo que es el estrato judicial, o sea, todo lo que es la parte de cortes y la parte legal meramente, pero también vienen otros temas ligados a la toma de decisiones con respecto a la parte ministerial. Y en esto, don Rodrigo ha hecho una alusión directa a la importancia de un proyecto que él tuvo cuando fue ministro de Hacienda en el anterior gobierno de don Carlos Alvarado, y que según él alude que este proyecto fue prácticamente el que le cuesta su cabeza ministerial, ¿verdad? Que era la colocación de escáneres en los diferentes puertos del país para empezar a evitar dos cosas: el tema de el trasiego de drogas y, por otro lado, el tema de la evasión fiscal, ¿verdad? Este tema muy probablemente llegue a ser uno de los temas fundamentales en cómo se llama, en temas de ejecución. Veremos a un equipo de gobierno, y me parece que en esto, cuando uno ve la forma en que don Rodrigo ha coordinado o empieza a coordinar su proceso de presidencia, está claro que además, junto con el tema de reactivación económica, va a ser un tema importante. Claro. ¿Tendrá o no la capacidad de poder llevarlo a cabo? Me parece que esto va a depender mucho, ¿verdad?, de las figuras que él está colocando. A nivel del Ministerio de Seguridad, que es el que engloba un poco esta temática, coloca a una persona que ya ha tenido experiencia, ¿verdad? No es nuevo en la parte de seguridad, y que probablemente va a facilitar, ¿verdad?, así como se ha venido haciendo, y ya hay Costa Rica, eso es tradición, el tema de coordinación entre los ministerios entrantes y los ministerios salientes. Bueno, pero muy probablemente veamos esto en uno de los, muy prontamente, en temas de discusión de acciones concretas. Discúlpeme que la interrumpí, ya se nos está terminando aquí el tiempo y quiero hacer un cierre muy breve preguntándoles a cada uno cuál es la importancia de un mandatario como Chávez para la región. Inicio con usted, Manuel. Primero, giro a la derecha, giro tecnócrata y muy conservador en un país en donde paradójicamente han existido avances progresistas en términos de los derechos de la mujer y derechos sexuales y reproductivos. Y obviamente también está la idea de, es un presidente que está,
digamos, a puertas de tratar de lograr un cambio en una de las democracias más estables. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la desigualdad y la crisis económica pueden poner en riesgo la democracia más estable y más bicentenaria de nuestro continente. Bueno, paso a preguntarle a Alejandro la misma pregunta, la importancia de Rodrigo Chávez para la región. Coincido con Manuel en lo que él señala sobre ese giro hacia la derecha que representa a nivel geopolítico en la región. Sí hay que mencionar, por ejemplo, que Costa Rica ha sido siempre un país muy cercano y aliado a la política exterior de los Estados Unidos. Eso pareciera ser que con don Rodrigo Chávez se va a mantener incólume de la misma manera que se mantuvo durante los 8 años de gobierno del Partido Acción Ciudadana y los partidos tradicionales que gobernaron previamente. Sí adquirirá mucha relevancia la relación que pueda construir el presidente Chávez con la República Popular China, la cual es una potencia que sabemos que ha incrementado su presencia principalmente comercial en la región. Y en campaña escuchamos, y ahora también como presidente electo, numerosas intervenciones de don Rodrigo en esa dirección. Entonces, a nivel de política regional, pues estas son las claves por las cuales pasaría la interpretación del gobierno de don Rodrigo. Bueno, pues a nosotros se nos acaba el tiempo aquí en France 24 y por ello quiero agradecerle a nuestros invitados, tanto en Costa Rica como aquí en Bogotá, Manuel González, magíster en Ciencia Política, Nancy Hernández, politóloga, y Alejandro Molina, politólogo, que nos acompañaron en este especial. También a nuestra corresponsal, Cindy Regidor, que también estuvo en San José. Rodrigo Chávez ya es el nuevo presidente de Costa Rica después de esta ceremonia de investidura. A ustedes muchas gracias por su sintonía, por habernos acompañado. Continúen en France 24, que hay más.